para toda Canarias en Mírame Televisión y en Canarias al Día. Y en esta última parte del programa tenemos con nosotros al vicepresidente de la isla de Tenerife, Enrique Arriaga. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Oye, por cierto, Enrique, arrancó esta entrevista comentándole a los espectadores que en estos días en el norte de la isla de Tenerife se ha celebrado un debate. Yo creo que el primer debate de candidatos, en este caso al Cabildo de Tenerife, y también que se van a celebrar distintos debates que nosotros además mostraremos en otras islas, como por ejemplo Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, insisto, el resto de islas. Y en este al que hago referencia, tengo que decir que ahí estaba Podemos, o Si Se Puede, estaba por el Partido Socialista Pedro Martín, por Coalición Canaria Rosa Dávila y por el Partido Popular López Afonso. Y Enrique Arriaga, que en este caso es vicepresidente, es candidato por Ciudadanos. Y curiosamente, Enrique, tengo que decir que observé el debate y, compadre, se tomaron un Valium antes de arrancar el debate. Bueno, tú no, tú parecía que ibas enchumbado a café. Porque, compadre, estaban como trasnochados. Bueno, yo creo a nivel general, digo. Sí, yo creo que el primer debate, yo creo que lo que interesaba era poner sobre la mesa propuestas concretas, y en este caso dirigido al norte, porque estaba precisamente en un debate orientado un poco a cómo resurgir el norte y qué medidas se proponían desde el Cabildo para el norte de Tenerife, ¿no? Yo creo que ahí pues pusimos claramente cuáles son nuestras medidas, cuáles son nuestra hoja de ruta, y bueno, ese era el objetivo, y yo creo que además salió bien, ¿no? Sí, pero lo decía porque creo que las expectativas del debate fueron buenas, el debate en sí, la organización para mí fue buena, y creo que gente experta en el norte, como lo son Pedro Martín, como lo son sin duda un hombre como López Afonso o Rosa Dávila, que fue consejera y que por tanto conoce además muy bien el norte, y no sé, al final les vi flojos en las propuestas, insisto, no por echarte flores, porque ahora verás tú la cantidad de ortigas que te van a caer, pero desde luego estuviste acertado por lo menos en las propuestas. Bueno, yo creo que lo importante es tener clara cuál es la visión que queremos para Tenerife, y eso fue lo que trasladamos en ese debate. En los demás que haya, pues también seguiremos tratando o trasladando todas esas propuestas, porque nosotros tenemos una visión muy clara de lo que es Tenerife y lo que queremos para Tenerife. Eso lo tenemos muy claro. Enrique, tú eres el vicepresidente de la isla de Tenerife. ¿Y qué áreas llevas tú desde la vicepresidencia? Bueno, llevamos las áreas que tienen que ver con Ciudadanos, ¿no? Que somos dos consejeros, mi compañera Concepción Rivero y yo, y llevamos, pues, en este caso Concepción Rivero lleva museos, juventud, educación y deportes, y yo llevo carreteras, movilidad, innovación y cultura. Son áreas muy potentes. Vale. Carretera. Sí, carretera. Decía David Cuesta que en las elecciones pasadas dijiste que ibas a hacer un cambio, un esfuerzo en carreteras, pero que no podías engañar a la ciudadanía, que esto no era soplar y hacer botellas. Y además dabas fechas, te atreviste a dar fechas. Dice, esto se puede empezar a arreglar a partir del 2028. Sin embargo, Enrique, nos hemos encontrado con este titular del periódico El Día. Me refiero al Día porque en un foro organizado por Prensa Ibérica, El Día y la provincia, Rosa Dávila intervenía, y de ahí este titular de Europa Press. Rosa Dávila propone 5 medidas en 90 días para aliviar las colas en Tenerife. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que a nadie le gusta en elecciones que le tomen el pelo, ¿no? Y menos a los ciudadanos que están sufriendo todos los días esas colas, y sobre todo lo que se espera de un candidato es que sea serio y que no engañe a la gente, y menos que le tome el pelo. A ti no te gustaría que te tomara el pelo ningún candidato. A mí esto me parece una tomadura de pelo. Lo he dicho, ¿eh? No, y Rosa es muy buena amiga mía. Y para mí es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Vamos a ver, Coalición Canaria lleva gobernando 32 años en el Cabildo. La propia Rosa Dávila lleva 12 años, o estuvo 12 años, al frente de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias.
Lo que no se ha podido solventar en todo este tiempo no se soluciona con una varita mágica en 90 días. ¿Cómo se solucionan las colas de Tenerife? Con trabajo y con tiempo. Y eso es lo que nosotros veníamos a destacar. El 2028 es una fecha que se ha tomado muy en boga por aquel día que dije ese tema, que es la fecha prevista de finalización del tercer carril de la autopista TF5. Pero antes va a haber muchas obras que van a entrar en marcha, que van a poder poco a poco solucionar. De hecho, el carril Busbao de la TF1 entre Güímar y Santa Cruz, que ya el proyecto está terminado, va a estar en información pública, va a solventar muchísimo el transporte o la movilidad en esa zona sur. En la zona norte tenemos que esperar a ese tercer carril que ahora mismo está en exposición pública en ese proyecto. En esta legislatura, por mucho que se intente trasladar y decir una y otra vez que no se ha hecho nada y que se ha paralizado la isla, al contrario, se ha estado trabajando en elaborar los proyectos que eran necesarios para poder hacer una obra. No podemos hacer una obra de hoy para mañana si no está toda la tramitación hecha. Estamos hablando de licitar el proyecto, redactarlo, sacar todos los informes sectoriales, sacar la información pública, licitar la obra y empezar la obra. Eso es lo que hemos estado haciendo conjuntamente con el Gobierno de Canarias en estos 4 años. Trabajo, trabajo y trabajo que ya está adelantado y que en la siguiente legislatura empezarán muchísimas obras y se va a notar realmente ese movimiento. Pero ¿tú has tenido oportunidad de conocer esas 5 pautas que daría Rosa Dávila? ¿Te parece que con esas 5 pautas se acabaría el problema del tráfico en 90 días? No, para nada. Vamos a ver, fomento del transporte público. ¿Qué más fomento del transporte público que sea gratuito? Ya es gratuito. Y no han disminuido las colas en nuestras carreteras. Que sea más rápido el transporte público, ¿cómo lo conseguimos? Con los carriles Busbao. Que la gente deje el coche en un aparcamiento disuasorio, sí, cuando tengamos el carril Busbao. Que las entradas sean escalonadas, bueno, puede ayudar algo, pero al final el gran problema que tenemos es, primero, que todavía no disponemos de las infraestructuras que tenían que haber estado hace más de 15 años y segundo, seguimos teniendo todavía una mentalidad de coger el coche solos, individuales. Nosotros vamos a cualquier atasco ahora y miras alrededor y prácticamente todo el mundo va en coche y va solo. Tenemos también que cambiar esa mentalidad. Somos muchos, hay más de 800.000 coches en la isla. Las infraestructuras siguen siendo pequeñas. Decía David Cuesta antes, y tiene toda la razón, es decir, no podemos seguir construyendo carreteras y carriles indefinidamente. Pero sí es verdad que hay las carreteras que estamos proyectando ahora y que se van a ejecutar ahora son las que tenían que haber estado hechas hace 15 años. Esas hay que terminarlas y a partir de ahí el futuro hay que plantearlo de otra manera. Para eso hemos elaborado el Plan de Movilidad Sostenible de nuestra isla para los próximos 20 años. 2 objetivos claros. Acabar las infraestructuras que tenían que haber estado hechas hace 20 años y que de hecho están en planeamiento desde el año 2005 y una vez estén terminadas, planificar el futuro precisamente para que no nos vuelva a coger. Esa planificación del futuro no pasa por hacer más carreteras, pasa por el transporte guiado y por el transporte público. Y ese es el punto en el que, como digo, en ese Plan de Movilidad Sostenible de la isla es donde se va a abordar. Oye, Enrique, donde tú estás hace 15 días estuvo Pedro Martín y con respecto al tema de carreteras, él afirmó que precisamente en el aspecto carreteras, él se encontró, igual que tú, imagino, cuando llegaron al Cabildo, que no se había hecho nada, o sea que todo eran proyectos, palabras, pero en documentos, en informes, en materializado, no había absolutamente nada. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero no solamente en el Cabildo, sino en el Gobierno de Canarias. No nos olvidemos que todo el mundo mira al Cabildo con el tema de las colas, pero las grandes infraestructuras las hace el Gobierno de Canarias. En el Gobierno de Canarias tampoco había nada. Pero, a ver, Enrique, a mí me parece que esa afirmación que hacía Pedro Martín era una información demasiado fuerte, porque es decirle a la gente que a la que durante 4 años y en elecciones dijeron que habían trabajado, que si el anillo insular, que si tantas carreteras, que esto se iba a solucionar mañana, y después, de buenas a primeras, destapas la alfombra, la levantas y resulta que mentira cochina. Sí, te encuentras que en aquel momento solamente había 2 proyectos que estaban en licitación o que ya estaban empezadas las obras, que era el tramo de Oroteanda y se empezó, pues ya estaba prácticamente licitado, la obra del cierre anillo insular de los túneles de Erjos, que es una obra muy larga. Pero del resto no había absolutamente nada. Se han quejado mucho de que el tercer carril ya estaba preparado y que nosotros le hemos parado. No, se sacó la licitación del proyecto.
Proyecto que además licitación que fue impugnada y por eso hasta que resolvió el Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias, resolvió ese contencioso, estuvo paralizada la licitación, pero no porque quisiera el Gobierno, sino porque había un contencioso. Una vez se acabó, se adjudicó, se ha redactado el proyecto, que no es un proyecto sencillo, un proyecto de 2 años de redacción, es una obra muy compleja la del tercer carril, y ahora está en información pública. Ahora es cuando está en información pública para hacer la aprobación definitiva y poder licitar la obra. Circunvalación de la Laguna, 3/4 de lo mismo. Coalición Canaria ha dicho que no cree en la circunvalación de la Laguna, nosotros hemos puesto en marcha ese proyecto. El túnel de la Mesa Mota, del que nadie habla, el túnel de la Gorgorana, es una instalación fundamental que estaba planificada desde el año 2005 para todos los que vienen de la Punta Tejina, Bajamar, Tegueste, Valleguerra, que se encuentran en ese cuello de botella que es las canteras. Ese cuello de botella, y todos los días hay colas para un lado y para otro. El tramo del anillo insular entre San Juan de la Rambla y Santiago del Teide. El tercer carril de la TF1 entre Güímar y San Isidro, y la parte del soterramiento el desdoblamiento de la autopista entre Los Cristianos y Fañabé. Todos esos proyectos ya están. Se han estado redactando durante esta legislatura y ahora con los informes técnicos es el momento de avanzar. ¿Cuál es el posible problema con el que nos podemos encontrar? La financiación. Eso es un problema fundamental para de cara a la siguiente legislatura. ¿Por qué? Porque hay muchas obras importantes para Tenerife, que llevamos muchos años de retraso, como te decía antes, y ahora evidentemente el grueso de la financiación del convenio de carreteras tiene que venir a Tenerife. Y aquí sí es verdad que vamos a empezar con problemas con nuestros vecinos de Gran Canaria, pero no por nada, sino porque ellos también querrán su parte del convenio de carreteras, pero es verdad que cuando ellos estuvieron construyendo Circunvalación de la Laguna, la autopista del sur, muchísimas infraestructuras, en Tenerife nadie dijo nada. ¿Son necesarias esas infraestructuras? Que se hagan. Esas infraestructuras en Gran Canaria están terminadas. Ahora es el momento de Tenerife. Sí, pero fíjate, no, tú acabas de confirmar, por tanto, que no es una cuestión de los ciudadanos de Gran Canaria. No. Ni siquiera de los políticos de Gran Canaria, porque ellos trabajaron, se pusieron y lo sacaron. Oye, chapó. Mientras tanto, los políticos de Tenerife no hicieron, o por lo menos en este caso Coalición Canaria, que ostentaba el poder, tanto en el gobierno como en el cabildo, no hizo absolutamente nada. No, es el complejo de ATI, que una vez llegas al gobierno regional intentas crear y crecer en Gran Canaria y entonces al final desvías la inversión hacia Gran Canaria, que me parece muy bien, que repito, las infraestructuras son necesarias en todas las islas, pero Gran Canaria tiene los hospitales terminados, el Doctor Negrín, un hospital nuevo, el materno, acaban ahora de licitar y empezar la obra de una nueva torre de más de 40 millones de pediatría. La circunvalación, 4 fases de la circunvalación. Las carreteras, la autopista La Aldea, con túneles prácticamente iguales que los que tenemos aquí en Erjo. Son sus infraestructuras, se han adelantado, han sido más listos y han sacado adelante las infraestructuras. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer en Tenerife es recuperar estos años de retraso. Y repito, es el momento en el que no podemos estar discutiendo de que si no se puede hacer este proyecto, pues claro, hay una desinversión muy grande hacia Tenerife. Oye, y en aquellos momentos fue hacia Gran Canaria. Me parece bien. Ya ellos tienen sus infraestructuras, bien. Ahora es el momento de Tenerife. No podemos ahora, una vez tenemos ya los proyectos para empezar todas estas obras tan necesarias, con las colas que tenemos a diario, que vengamos ahora a discutir de que si no hay dinero suficiente para hacer las obras tan necesarias para Tenerife. Oye, mis compañeros te van a hacer unas preguntas. Vamos primero, si te parece, con el puñado de preguntas en una de David Cuesta. Señor vicepresidente del Cabildo, hoy el grupo de Si Podemos Canarias en el Cabildo ha mandado una nota de prensa en la que, leo el titular, denuncia presuntas irregularidades en el uso de dinero público para viajes de Enrique Arriaga a grandes premios de automovilismo a cuenta del circuito del motor. Entonces yo le quiero preguntar por esta nota de prensa, por estas acusaciones o sospechas que tiene Si Podemos Canarias, y mis preguntas son muy concretas. Me gustaría saber a cuántos grandes premios de automovilismo ha asistido usted a lo largo de este mandato en representación del Cabildo de Tenerife. Me gustaría también que aclarase, no sé si tiene los datos ahora, pero supongo que a raíz de esta nota de prensa se los habrá preparado, y si no, me gustaría que los ofreciera cuanto antes, por una cuestión de transparencia. Me gustaría saber cuánto le ha costado a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife esos viajes que usted ha realizado, si los ha realizado, en representación de la Corporación Insular a los diferentes grandes premios. Y una vez que sepamos esa cifra, me gustaría saber también qué cosas ha facturado usted
¿de qué se compone esas facturas que se han pasado al Cabildo, a las arcas públicas del Cabildo de Tenerife? Por tanto, 3 preguntas en una. ¿A cuántos premios ha ido usted? ¿Cuánto le ha costado eso al Cabildo de Tenerife? ¿Y en qué se ha gastado el dinero público del Cabildo de Tenerife en esos grandes premios? Un poquito dando respuesta, haciendo un ejercicio de transparencia a lo que hoy denuncia la formación Sí Podemos Canarias. Muy sencillo, vamos a ver, todos sabemos que Sí Podemos Canarias está en contra del circuito. Todo lo que tenga que ver con el circuito constantemente es denunciado por Sí Podemos Canarias, ¿no? Muy sencillo la pregunta. La primera, ¿cuántos premios de automovilismo he ido en esta legislatura? 2. Uno en el Gran Premio de España en Montmeló y otro el Gran Premio de Francia, que fue en Marsella. Respecto de los gastos que hemos pasado, las personas que hemos asistido a estos grandes premios, tienen que ver con hoteles, tienen que ver con los billetes de avión, y curiosamente tiene que ver con alquiler de coche, porque desde el punto de vista de los números, evidentemente es mucho más cómodo ir en un transfer, es mucho más cómodo ir con un chofer, es mucho más cómodo ir en taxi. Pero nosotros preferimos ahorrarle dinero al contribuyente e ir en un coche de alquiler que precisamente además conduzco yo para podernos desplazar y que el coste para la administración sea el menor posible. A partir de ahí, las dietas, que probablemente es una de las partes que dice, yo no he pasado ni una sola factura de comida en todos estos viajes, simplemente se abona las dietas establecidas en las bases de ejecución presupuesto para cualquier persona, que es una dieta fija. Yo en ningún momento ni tengo tarjeta de crédito del Cabildo, ni he pasado ninguna factura. Simplemente viajes de avión, hoteles normales, coche de alquiler y las dietas establecidas en eso. Sí se puede. En el Cabildo, claramente, abiertamente, está en contra del circuito del motor. Pero ¿en qué otras cuestiones está también abiertamente en contra? Pues en todo lo que tiene que ver con el transporte guiado, evidentemente el Tren del Sur, el tranvía, están completamente en contra de lo que... Sí, en Gran Canaria... Bueno, eso es una de las... Porque en Gran Canaria están muy por la labor, ¿no? Bueno, es una de las contradicciones que tiene Sí Podemos aquí en Tenerife, ¿no? Están contra el circuito motor, están contra el Tren del Sur, están contra la ampliación del tranvía. Yo recuerdo que estuvieron incluso en contra de las ayudas que se daban al Banco de Alimentos. Bueno, están ahora mismo en contra también de la instalación de parques fotovoltaicos, están en contra de la instalación de energía eólica marina, están en contra, bueno, si queremos energías limpias, lo lógico es utilizar la fotovoltaica y la eólica, pero también están en contra de la instalación de placas fotovoltaicas porque ellos consideran de que consume suelo. Pero claro, de alguna forma, si queremos cambiar nuestro modelo energético y hacerlo lo más sostenible y renovable posible, habrá que instalar placas fotovoltaicas. La energía no cae del cielo, o la generamos en una central con combustibles fósiles o a través de renovables. En fin, es una incongruencia una detrás de otra de Sí Podemos Canarias en estas situaciones. Bien. David tenía algo más que preguntar, si me permites, Enrique. Para ya seguir con el circuito del motor, porque se lo preguntaba recientemente a Pedro Martín y creo que es necesario preguntárselo a usted también, me gustaría saber si a usted le preocupa el hecho de que ya exista un informe jurídico que ustedes conocen en el que se recomienda al Cabildo de Tenerife volver a hacer la declaración de impacto ambiental del circuito del motor. ¿Por qué ese informe jurídico, que coincide con el planteamiento y los criterios que tiene ATAN, el colectivo ecologista, considera que esa declaración de impacto ambiental está caducado? ¿Esto le preocupa? Si no es así, ¿en qué se basa para seguir adelante sin realizar esta declaración de impacto ambiental? Y preguntado de otra manera, ¿no sería más razonable y sensato realizar una nueva declaración de impacto ambiental y darle de mayor seguridad jurídica al expediente de circuito del motor, sobre todo teniendo en cuenta la gran respuesta social que hay y que, por ejemplo, un colectivo como ATAN ya ha presentado, según nos han asegurado, 4 contenciosos administrativos precisamente por el circuito del motor? Y ante esta inseguridad jurídica que podría generar esta situación, ¿no sería más razonable hacer una nueva declaración de impacto ambiental? ¿Qué es lo que lo impide? Bueno, aclarar una cosa, yo creo que ha quedado suficientemente claro durante toda esta legislatura que cualquier paso que hemos dado en las áreas que yo llevo se han hecho con seguridad jurídica absolutamente todos los procesos. Y en este caso quiero hacer una aclaración porque yo creo que el asunto viene viciado de origen. El proyecto del circuito del motor tiene 2 fases. Una fase que son las cosas más básicas, como es lo que se ha licitado ahora mismo, que cumple perfectamente con la declaración de impacto ambiental en vigor. Hay informes jurídicos que dicen que están en vigor, y hay una segunda fase que modifica los proyectos originales que están en fase de terminación de la redacción, que esa segunda fase evidentemente sí va a pasar por una evaluación ambiental.
Es decir, hay una parte inicial que no modifica lo que era original y una parte que sí. Esa parte se ha dejado para esta segunda fase y va a seguir los trámites de una nueva declaración de impacto ambiental para la segunda fase, como no puede ser de otra manera. Pero si la primera fase es la que cumplía y no se desvía de los proyectos originales, es la que hemos sacado en esta parte. Evidentemente, claro que es mucho mejor y por eso lo vamos a hacer así. El informe no dice que la declaración está caducada, dice que sería conveniente hacer una nueva declaración porque la ley ha cambiado. Pero eso es un juicio de valor hecho por un técnico que además no tiene validez jurídica. Sino la validez jurídica son los informes que tenemos que dicen que las declaraciones de impacto están en vigor, varios informes jurídicos, y de hecho ha pasado por todos los filtros del Cabildo, como la Secretaría, la asesoría jurídica, la intervención y todos los trámites que dicen que cumple con la legalidad. Repito, dos fases, la que está ahora mismo en licitación, que no cambia respecto de lo originalmente, y la segunda parte, que son modificados de mayor volumetría y otra serie de instalaciones que sí modifican el proyecto original y que evidentemente esa segunda fase va a tener una declaración de impacto ambiental con la nueva normativa. Enrique, dentro de las áreas de ciudadanos estaba por un lado carreteras, también hablabas del ITER. Precisamente se ha celebrado un pleno, creo que la semana pasada, y yo he escuchado a David Cuesta en esta mesa contar cosas del ITER que cuando me las contó por primera vez pensé que me estaba vacilando. Yo qué sé, desde las rifas que se hacían en las cenas de Navidad, con pagas extras, como, bueno, las reparaciones que se hacían en la casa del director del instituto, del ITER, con personal del propio centro. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Por supuesto, yo pongo la mano en el fuego por David Cuesta y las informaciones que cuenta. Pero claro, ya he dicho en un pleno, imagino que cobra mayor veracidad, porque ahí están quienes lo han destapado y lo han denunciado y quienes evidentemente estaban en el ITER y que ahora están en la oposición. Todo lo que ha dicho David Cuesta es cierto. Yo lo decía en el pleno el otro día, de todas las irregularidades que nos hemos encontrado, no solo en el ITER, en muchas otras empresas del Cabildo del sector público, nos hemos encontrado irregularidades que pueden ser administrativas, irregularidades que pueden ser reprochables desde el punto de vista moral, y hay otras que son constitutivas de delito. Y nosotros no acusamos alegremente. Cuando nos hemos encontrado con irregularidades constitutivas que presuntamente pueden ser constitutivas de delito, lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. Ahí tenemos el caso Geneto y el caso NAP, que por cierto, no creo que me hayan oído a mí estar haciendo política con el caso ni Geneto ni NAP. Del momento que se presentó, yo todo el máximo respeto a la presunción de inocencia y a la justicia. No estamos usando esto como arma electoral, al contrario. Pero si hay otras muchas cosas que administrativamente son complejas, ¿no? Y no son, hay que arreglarlas. Por ejemplo, el que no tenga licencia, el que se usara un ordenador de última tecnología para minar bitcoins con monederos privados, el que hubiera una perrera ilegal, el que no tuviera licencia de ocupación. ¿Una perrera ilegal dónde? Dentro del ITER. El que no hubiera licencia de ocupación. Un terreno que supone de una institución, de una entidad pública. Sí, que es terreno industrial y que allí, como te decía, no había licencia de ocupación. ¿Qué eso? Bueno, viene de atrás. También estaba la televisión del Cabildo, que cerramos justo al poco de llegar nosotros. Pero luego están las casas bioclimáticas, que tanto se nos acusa de que no están operativas y ni se están sacando a alquiler público. Y resulta que las casas bioclimáticas no las podemos sacar a alquiler público porque, uno, no hay licencia de actividad. No hay, se está tramitando con el Ayuntamiento de Granadilla. Y segundo, una vivienda de uso vacacional turístico no puede estar en suelo industrial, por tanto hay que cambiar el planeamiento. Mi madre, ¿y eso no lo sabían los que estaban? Pues deberían de saberlo, pero nosotros lo que no podemos hacer es cometer ilegalidades. Nos hemos encontrado situaciones, Manolo, que son auténticamente de risa, como que justo aquí al lado, después de 32 años, hemos comprado el suelo donde está la sede de TITSA. Sí, ¿cierto? O sea, un edificio construido 32 años en un suelo que no es tuyo. Intenta hacerlo tú con una vivienda particular, coge un suelo que no es tuyo y construye.
Pues cosas de esas, hemos tenido que pagar al Ayuntamiento de Santa Cruz 2.700.000 euros para después de 32 años comprar el suelo donde lleva la sede de TITSA más de 30 años. El parque científico está con un plan de saneamiento que por fin hemos conseguido aprobar y consensuar y que ya la mitad de él se ha ejecutado, y en estos 4 años lo que hemos conseguido es, en el caso del parque científico, ponerlo otra vez en la línea de salida, sanearlo y evitar todos los problemas económicos que tenía. En fin, muchísimas cosas. Porque realmente, cuando te refieres a problemas económicos, eso que era una mina, supuestamente era una joya. Es la joya. ¿Que se encontraron? Bueno, a la hora de comprar 20 millones de euros, pagar 20 millones de euros por la compra de los terrenos de Geneto, el Cabildo no aportó esos 20 millones, sino fueron directamente contra el patrimonio del parque. A la hora de hacer una serie de modificados en los proyectos, el Cabildo tenía, o el parque tenía que haber solicitado al Cabildo que le pusiera o que repusiera ese dinero para poder hacer, estamos hablando casi de 7 o 8 millones de euros de modificados de obra, que tampoco pasaron del Cabildo al parque. Eso significó que se fue comiendo todo el capital social del parque y llegó un momento, de hecho, el año pasado, pues incluso hasta el propio tesorero paralizó todas las aportaciones porque el parque científico tenía una deuda con el Cabildo y se creó una situación que por mucho que quisiéramos inyectarle dinero, ya que el propio tesorero decía que no se podía hasta que no se aprobara el plan de saneamiento. Ya, como digo, hemos conseguido aprobarlo y ahora el parque científico está empezando a recuperar. Y, por ejemplo, usar personal del centro, profesionales, para que te hagan una reparación en tu casa, ¿eso es normal? No, no es normal, y hacer mantenimientos en casas de otras personas tampoco es normal, y bueno, y tener sueldos encubiertos, en fin, muchísimas irregularidades, préstamos cruzados entre diferentes entidades que ahora estamos solventando. Es decir, una empresa, el ITER son como 13, 14 empresas en un tramado de hijas y hermanas, de tal manera que se prestaban préstamos cruzados entre unas y otras y luego no se devolvían. Con lo cual era una situación curiosa. Había otra situación curiosa también que se ha quejado mucho Coalición Canaria, que yo eliminé, y es que el Cabildo aportaba del orden de unos 7 millones de euros al año para investigación, cuando el ITER tenía beneficios de 30 millones. Digo, pues si el ITER tiene beneficios de 30 millones, ¿para qué vamos a sacar dinero del Cabildo para investigación? Que lo coja de sus beneficios e investigue. Y es lo que se ha hecho ahora. No es que hayamos quitado el dinero y que se haya dado a investigar. Si tú tienes beneficio, ¿para qué me pides dinero? Inviértelo. ¿Para qué me pides dinero? Y van a las reservas propias de la empresa, con más de 100 millones de euros de reservas propias. Yo creo que es una auténtica barbaridad. Por eso lo que hemos intentado hacer es racionalizar el sector público. Ha sido bastante complicado, ha sido un trabajo, no es grato, porque realmente desde el punto de vista de querer hacer cosas con el sector público y que el sector público pueda despuntar con la grandiosidad y con el prestigio que tiene el ITER o que tenía el parque científico, verte en esta situación, la verdad que es frustrante. Yo recuerdo, Enrique, en las elecciones pasadas, la pre-campaña y campaña, verte muy guerrero contra Coalición Canaria por cómo se las gastaba, ¿no? Pero ¿llegaste alguna vez a pensar, una vez llegas al gobierno insular y empezar a mover libros, carpetas, alfombras, encontrarte con tanta cosa chunga? No, la verdad que es que lo que estás contando me parece peor que el escenario que planteabas preelectoralmente. No sabíamos realmente. Te pongo otro caso, el tema de las invitaciones en los casinos, 500.000 de euros en invitaciones. Dios. Y sobre todo en el Casino de Santa Cruz, que es el que menos clientela tiene, que realmente no eran invitaciones, sino eran otra serie de cosas. El tema de despedir a trabajadores 2 años antes de la edad de jubilación, indemnizarlos y luego jubilarse, con lo cual se llevaban un premio extra y con dinero público. En fin, muchísimas situaciones que, repito, algunas son moralmente reprobables, otras son ilegales, y por eso o pensamos nosotros que eran constitutivas de delito y no podíamos ser partícipes. Lo hemos puesto en situación de la Fiscalía, y que luego pues también es verdad que la prensa, ahora con lo de los terrenos de Geneto, estaba diciéndose hace poco que el Tribunal de Cuentas ha archivado el caso. Bueno, ha archivado el caso porque el Tribunal de Cuentas solamente analiza el ilícito contable. Dice, si hay que pagar 20 millones, del parque salen 20 y al Tenerife le llegan 20. Contablemente no hay ningún problema. Salieron 20 y llegaron 20. Otra cosa es que salieran 20 y llegaran 15. Pero en este caso salieron 20 y llegaron 20. Se acabó, no hay ningún ilícito contable. Eso no quiere decir que haya malversación y que haya prevaricación, posible malversación o posible prevaricación, que está investigándose en otro juzgado. Y que no se ha dado a investigar. Y que... Sí, porque da la sensación, con ese titular que hemos leído últimamente, que da la sensación de que no hay nada. De que no hay nada. No, y no es así. No, compadre. Y no es así. Hay algo que por lo menos está siendo investigado. Oye, Enrique,
Vamos con Óscar Martín, ¿te parece? Señora Arriaga, muy buenas noches. Ciudadanos, su partido cuando nació criticó los dobletes del resto de fuerzas políticas. Usted, ahora siendo coordinador regional de esta fuerza en Canarias, hará dobletes, Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cómo se lo va a explicar a su electorado? Bueno, Ciudadanos permitía los dobletes con autorización del Comité Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional. En otras situaciones no se ha dado doblete, en algunas situaciones sí se ha dado. Yo en ningún caso he criticado los dobletes, al contrario, y son muy lícitos. Pedro Martín en la anterior legislatura hizo doblete, Manolo Domínguez hizo doblete, Patricia Hernández hizo doblete, es decir, todos los partidos hacen dobletes, ¿no? Y ahora, de hecho, creo que hasta José Manuel Bermúdez va a hacer doblete también, ¿no? Alcaldía y Parlamento de Canarias. En este caso, valoramos las posibilidades con los diferentes candidatos y analizando la situación política, pues creíamos conveniente, no solamente yo, sino el Comité Autonómico de Ciudadanos, el que pudiera hacer doblete. Pedimos autorización a la Ejecutiva Nacional, lo ha autorizado y poco más. Yo en ningún momento me habrán oído a mí criticar los dobletes, si tiene sentido o no. No se hace doblete por, como se suele decir, por garantizarse un sillón. Nosotros lo tenemos complicado, estamos luchando por ello, pero no es por hacer un sillón, sino simplemente porque veíamos que el proyecto que estamos haciendo en el Cabildo de Tenerife se puede hacer perfectamente en el Ayuntamiento, garantizando esa unión que se está diciendo que no existe, si realmente sí existe y se puede llevar a cabo. Oye, Enrique, tú mismo lo acabas de decir, es decir, es difícil, es complicado abrirse un hueco y mantenerse tal como están las cosas para Ciudadanos, pero además tú, te lo digo porque he mantenido contacto contigo en estos 4 años y sobre todo en la parte en la que Ciudadanos ha ido más a la deriva. Y yo te he visto en Madrid, en Península, luchando y además siendo crítico con tu organización. De hecho, Óscar Martín en más de una ocasión ha comentado cuestiones que tú llevaste a esos cónclaves o ejecutivas en las que se reunía la organización. ¿Cómo han llegado a este punto, Enrique? Bueno, por malas decisiones que se han tomado en el partido, que no debían de haberse tomado, pero bueno, al final, pues ganar elecciones en Cataluña, Inés Arrimadas debería haberse presentado a la investidura, no se presentó y luego se fue a Madrid, con lo cual el electorado nuestro no es un electorado fiel como puede ser el del Partido Socialista, que es, mi abuelo fue socialista, mi bisabuelo fue socialista y así toda la vida, y mucho que también del Partido Popular, que es muy fiel. Nosotros luchamos por un electorado que hay que convencerlo mucho, ¿no? Y si yo en un momento determinado apuesto por ti, como apostaron por Albert Rivera en las elecciones de abril del año 19, y sacó 57 diputados, y luego eres incapaz de llegar a un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez, pues eso pasa factura. Porque al final, en las siguientes elecciones, digo, pero ¿para qué te voy a volver a votar? Si te hemos dado las herramientas para que solventes el problema y no lo has hecho, ¿no? Eso se ha analizado. Yo fui uno de los primeros críticos ya cuando tuvimos los malos resultados en Castilla y León y en Andalucía, y pedí una refundación urgente del partido y un cambio de modelo, incluso organizativo, no solamente desde el punto de vista de mensaje y de ideario, sino también organizativo. Y eso se ha llevado a cabo. Quizás demasiado tarde, porque tuvimos la asamblea de refundación en el mes de enero, pero ahora el partido es completamente diferente. Hemos vuelto a recuperar ese mensaje claro de Ciudadanos, a quién vamos dirigidos. Nosotros no tenemos que darle sorpaso al PP, no tenemos que ir a suplantar a ningún otro partido. Nosotros tenemos claro que el espacio de centro es necesario y está vacío y está huérfano. Por tanto, nuestro mensaje cada día es más claro, ¿no? Y ahí es donde tenemos que luchar. Organizativamente hemos cambiado, pero hemos cambiado de una forma muy interesante. Hoy, por ejemplo, antes de venir, me llamaban desde el Parlamento Europeo porque hoy se votaba el paquete de reformas para el impuesto a la aviación, para el impuesto al queroseno, que sabes que Canarias ha quedado exenta de lo que son los viajes entre Canarias y Península y entre Canarias, pero nosotros habíamos pedido también con nuestros eurodiputados el que se eximiera de ese impuesto a todos los viajes que tuvieran que venir a Canarias, porque vivimos del turismo, y si al final le pones un impuesto a esos vuelos que vienen de Alemania, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, donde sea, pues va a ser que seamos menos competitivos con otros destinos como Turquía o Egipto, ¿no? Y hoy me trasladaban el alegato que había hecho nuestro eurodiputado José Ramón Bauzá, precisamente criticando que el gobierno español no hubiera apostado firmemente por haber mantenido esa postura de fuerza para eliminarlo. Hemos votado que sí, ¿pero por qué? Porque vienen esos descuentos para Canarias. No hemos conseguido todo lo que queríamos, pero por lo menos esa parte sí nos ayuda. Y esa coordinación antes no existía, ¿verdad? Directamente hay hilo directo con Bruselas, hay hilo directo con Madrid, y funcionamos como un partido útil y un partido real. Y eso yo creo que es ese gran cambio. Y ahora lo que tenemos que seguir nosotros aquí es convenciendo a nuestro electorado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ofrecer nosotros? Gestión y palabra, no infografía.
Gestión y palabra. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo y damos nuestra palabra, lo cumplimos. Lo cumplí cuando dije en la campaña anterior que había que dar un cambio después de 32 años de Coalición Canaria, y lo cumplimos. Y me costó la expulsión del partido, ¿no? No, y te pusieron a caer de un burro. Y muchas cosas más. Pero luego, en cuanto pude hablar con Madrid y explicar la situación, pues sobre la marcha me readmitieron, y además me nombraron coordinador y responsable de Ciudadanos en Canarias, ¿no? Y como repito, nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, no engañamos a nadie. ¿Recibiste mucha presión en aquel momento? Bastante, bastante, y sobre todo no es la presión quizás del partido, ¿no? Yo creo que fue muy desagradable, sobre todo porque evidentemente desbancaba. Montaron una campaña del carajo. Desbancaba, y sigue todavía hoy en día, desbancabas a Coalición Canaria de su feudo. Así lo decía Paco Linares, tenemos que recuperar lo que es nuestro, y además haciendo así, dándose en el pecho. Bueno, fue traumático, pero también fue traumático cuando José Manuel Bermúdez nos desalojó a nosotros y al Partido Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz, y sin embargo yo tengo una relación con José Manuel Bermúdez excelente. ¿Por qué? Porque son los juegos de la política. Si los números dan, puedes hacerlo. Todavía Coalición Canaria a día de hoy no ha superado la moción de censura. Y son situaciones bastante, muchas veces en los debates hasta desagradables, porque ya no es que vamos a temas políticos, sino se van muchísimas veces al tema personal, y yo creo que la ciudadanía no se merece eso. Oye, Enrique, vamos a continuar con más preguntas, pero Óscar sigue hablando de Ciudadanos, porque él sabe perfectamente que maneja lo político y sobre todo los temas internos de los partidos. Plaza electoral importante, la ciudad de Aguere, la ciudad de La Laguna en Tenerife. En febrero se nombró a su candidata de manera oficial, María Hernández, como candidata de Ciudadanos a la alcaldía de La Laguna. Insisto, es una plaza políticamente importante, pero sin embargo, al final no fue la candidata, porque en estos días, hace algunas semanas, algunos días, se nombró sorprendentemente a otra candidata, María Aránzazu Artal, que es directora insular de innovación en el gobierno, insisto, del que usted es vicepresidenta. ¿A qué se debe este cambio, insisto, de candidaturas en una plaza importante como La Laguna? Bueno, acabamos de hablar del proceso que ha seguido nuestro partido, ¿no? Ha habido un proceso hasta esta refundación, como bien decía, había desorganización interna, y bueno, y en todo este periodo, pues todos sabemos, todas esas personas que quieren vivir de la política y que ven que un proyecto pues no les gusta, que va o que no va tan bien como ellos quisieran, y automáticamente abandonan el barco para garantizarse un puesto en otra formación política, prácticamente en todas. Antes yo creo que lo estaban comentando ustedes aquí en la tertulia. Y en este caso nosotros tenemos perfectamente claro que las personas se tienen que adaptar al partido, no el partido a las personas. Si una persona no se adapta al partido, no vamos a volver a cometer los mismos errores que al pasado. Y por eso hemos hecho, en este caso, este cambio en La Laguna. Oye, Vidina Espino, que era el látigo de la corrupción, pinchando globos contra Coalición Canaria, y ahora en Coalición Canaria. Maite Zambudio, que era de Ciudadanos y que ahora se presenta con el PSOE. Y así te podría seguir mucho. Y con mucha gente. Oye, ¿a ti no te han propuesto ir en otra lista que no fuera Ciudadanos? Porque a nadie se le escapa de que a nivel de popularidad y conocimiento, desde luego eres un político destacado. Sí, se me han hecho ofrecimientos a otras formaciones políticas, pero yo entré en política porque creía en el proyecto de Ciudadanos. Por eso entré en política. Anteriormente a entrar en Ciudadanos me habían ofrecido ir a otros partidos políticos y no me convencía ninguna opción. Me convencía la opción de Ciudadanos, me afilié a Ciudadanos, hemos estado aquí y ahora yo no necesito la política para vivir y yo sigo siendo fiel a mis principios. Por eso nos hemos quedado, los que estamos ahora mismo Ciudadanos, creemos en el proyecto. Sabemos que además es un proyecto que va a remontar, igual no a corto plazo, pero sí a medio largo plazo sabemos que va a remontar con la nueva organización y el nuevo mensaje. Y yo sigo siendo fiel a mis principios. Empecé en Ciudadanos y se acabó en la política, acabaré en Ciudadanos. ¿Qué piensas de toda esa gente que eran tus compañeros y que con ligereza han pasado del blanco al negro sin pasar ni de puntillas por el gris? Bueno, ellos sabrán la opción que han elegido y el por qué lo han elegido cada uno. Yo imagino que cada uno tendrá sus motivaciones y sus objetivos, pero vamos,
les deseo lo mejor, sinceramente, y casi que mejor que se hayan ido, porque sinceramente en un partido que crece muy rápido, pues entra muchísima gente, cada uno con sus intereses, y cuando los intereses no van como cada uno quiere, pues la decisión es irse y mandar un mensajito con su momento de gloria, como hemos tenido muchos a lo largo de años, ¿no? Si no crees en la fuerza política o tu objetivo es otro, vete a un partido en el que sea caballo ganador el poder conseguir un puesto en una administración pública, pero no te engañes o intentes engañar al partido. Yo creo que ahora el partido y los que quedamos en el partido, que somos muchos, es verdad que bajamos muchísimo la afiliación, pero seguimos siendo muchos, y de hecho, y es sorprendente, en los últimos meses está aumentando. Están afiliándose muchas personas, y de hecho se nos están incorporando personas que de la sociedad civil se están incorporando a nuestras listas porque creen en el proyecto. Es algo que parecería extraño, lo que todo el mundo da por muerto a Ciudadanos, pero hay una cosa curiosa: nadie gasta balas en un muerto. Si está muerto, ¿para qué gastas balas? Pero hay muchos partidos políticos que se empeñan en gastar balas con nosotros, y por algo será, por algo será. Creo que queda una pregunta, me confirman mis compañeros. De David Cuesta. Bueno, Enrique, te presentas al Cabildo y al Ayuntamiento de Santa Cruz. Sé que la respuesta ¿te merece la pena? Ya la conozco, porque sí te ha merecido la pena. Has luchado como un jabato, con tus aciertos y con tus errores. Pero si hay algo que te caracteriza es que has sido claro, honesto. Y eso la gente lo pone en valor. A ti te llama un periodista o te llama un comunicador y siempre estás. Y siempre das una respuesta, y si no tú, gente de tu equipo. Hay otros que este tipo de entrevistas, o con mi compañero David o Óscar, pues les incomoda. Y quien nada tiene que esconder, no le importa sentarse en una mesa ante unas cámaras a calzón quitado. Pero me gustaría preguntarte, ¿con qué ilusión te presentas a estos comicios? ¿Qué Santa Cruz puedes proponer o vas a proponer? ¿Y qué más puedes hacer si continúas en el Cabildo? Bueno, la parte de presentarse a Santa Cruz es importantísimo, y además nuestro lema es: Santa Cruz es más de lo que es actualmente. Santa Cruz tiene muchísimas cosas. Santa Cruz, yo creo que ha ido perdiendo con el tiempo esa pujanza que tenía como prácticamente la referencia de nuestro archipiélago, ¿no? Luchando con Las Palmas en esa hegemonía. Hay muchísimas cosas del día a día que hay que cambiar, como es el tema de la limpieza, el tema de la suciedad, el tema de la seguridad, cómo ha aumentado en Santa Cruz más de un 20% de la criminalidad. Pero sobre todo, yo creo que hay muchos problemas que tienen que ver con, sobre todo, el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Yo creo que el salir ahora con una propuesta, pues voy a poner 1 millón para un parque, voy a poner 2 millones para hacer un pabellón, no. Eso no es un modelo de ciudad, eso es vender promesas electorales deslavazadas que no tienen ningún sentido y que la gran mayoría se quedan en el olvido. Ahí tenemos el pabellón de Santa Cruz, que después de 30 años, con ese mamotreto allí, ahora se empieza a trabajar. O el Parque Ibiriclavijo, ¿cuánto lleva cerrado el Parque Ibiriclavijo? Y ahora, después de 10, 15 años, es cuando empieza a hacerse algo. Son muchísimas cosas que sobre todo tienen que ver con el modelo de Santa Cruz. ¿Qué queremos para Santa Cruz? ¿Qué ciudad queremos para vivir? ¿Qué ciudad queremos planificar? Ya están todos repartiéndose los terrenos de la refinería, pero realmente nos hemos preocupado de saber cuáles son las necesidades. ¿Hacen falta equipamiento o hace falta vivienda? Que hace falta muchísimo a Santa Cruz. Hemos trabajado para ganar el mar en Santa Cruz, acercar Santa Cruz al mar. En todas las elecciones oigo lo mismo. Y nunca se ha hecho nada. El otro día en Valle Seco se pusieron 2 escaleras y un par de columpios, y ya es la gran actuación. Ahora está la de los charcos, pero la de los charcos es una actuación que tiene que ver con el Gobierno de Canarias, con la Autoridad Portuaria, con el Cabildo y con el Ayuntamiento. No es una actuación sola del Ayuntamiento. ¿Qué se ha hecho en Añaza? ¿Qué se ha hecho en Igueste? ¿Qué se ha hecho por recuperar la dársena de los Llanos? Que hay que empezar, si queremos realmente recuperar esa dársena para el uso y el disfrute de Santa Cruz, hay que empezar ya a trabajar con la Autoridad Portuaria para conseguir la cesión de ese espacio. Y hay que trabajar con esos proyectos. Hay muchísimas cosas que nos han trabajado y que yo creo que hay que trabajarlas. No vale solamente con estar todo el día protestando, es que no me dan dinero, cuando la iniciativa tiene que llevarla al Ayuntamiento de Santa Cruz. Te pongo un ejemplo: la creación de un auditorio en Adeje. El Ayuntamiento de Adeje, que creo que tiene menos capacidad económica que Santa Cruz, empieza la obra del auditorio, y cuando empieza la obra del auditorio pide ayuda al Gobierno de Canarias y pide ayuda al Cabildo, y el Cabildo se la da. Pero empieza. Tú no puedes estar esperando... Pedazo de auditorio. Y pedazo de auditorio. Pero tú no puedes estar esperando
a que alguien te dé dinero para empezar a planificar. Es lo mismo que hablamos de las carreteras. El Ayuntamiento de Santa Cruz debería tener una batería de proyectos ya preparados y estar buscando la financiación, pero con los proyectos ya preparados. No se trata de estar constantemente pidiendo dinero sin tener nada detrás, porque cuando te llega el dinero, ¿qué haces? ¿Cómo pasa con el muelle del Puerto de la Cruz? El otro día Rosa Dávila que pusieran dinero ya para empezar las obras. Y pues las obras, ¿cómo van a empezar si no hay proyecto? Hay 4 infografías y 6 planos. Habrá que hacer un proyecto, habrá que pedir informes sectoriales. Las cosas no son tan sencillas. Por eso digo yo que hace falta trabajo. En Santa Cruz hace falta mucho trabajo para solventar esos problemas crónicos y sobre todo con ese modelo de ciudad que queremos para el futuro. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Y en el Cabildo? En el Cabildo 3/4 es lo mismo. Ya el modelo de isla que nosotros teníamos en mente pasaba por 2 puntos importantes. Uno, la movilidad, que ya está en marcha. Ahora es cuestión de tiempo, ya todos los proyectos que tienen que ver con la movilidad están en marcha para empezar a ejecutarse. Falta el proyecto del tren, que tenemos que seguir trabajando porque ese es el de futuro. Y luego la otra parte con la que hemos estado trabajando muchísimo es la parte que tiene que ver con esa economía, ese modelo económico alternativo al turismo, que siempre hemos hablado. Hay que buscar algo económico para no depender solo del turismo. Y nosotros hemos estado trabajando desde el área de innovación precisamente para que sea la tecnología, la innovación y el sector del videojuego, del sector audiovisual, que sea esa alternativa. Y llevamos trabajando 4 años y lo estamos consiguiendo. Están viniendo muchísimas empresas a implantarse en Tenerife por muchísimos incentivos que se ofrecen. No solamente es la fiscalidad, sino hay muchos incentivos que piden las empresas para poderse implantar aquí y está funcionando, está siendo un éxito. Ahora estamos trabajando en la parte de generar esos espacios para que todas estas empresas se puedan implantar. Tenemos ahora mismo 2 ojos tinerfeños mirando hacia la tierra, 2 cámaras hechas aquí, en La Higuerita, en el centro del IAC, del IACTEC Espacio, y están orbitando en 2 satélites y en breve se está trabajando ya para poder poner el primer satélite canario en órbita. Se hacen muchas cosas aquí y eso genera economía, genera negocio y genera ese ecosistema que hace que las empresas vengan a implantarse a Tenerife. ¿Y tu familia, que fue la que en el fondo indirectamente alcanzó con la campaña que te montaron cuando la moción? ¿Cómo lleva esto de que te vuelvas a presentar? Bueno, con lo fácil que sería para ti volver otra vez a la actividad profesional. No, pero sinceramente, quitando la parte negativa, la parte positiva compensa muchísimo. El ver que ya estás ayudando, que estás sacando adelante proyectos, que esos proyectos se materializan, como el de circuito del motor, en 4 años, en tiempo récord, coger un proyecto que no existía, redactarlo, sacar todos los informes sectoriales, las homologaciones y estar ahora mismo en licitación, a pesar de que haya muchos detractores, pero yo creo que todos los partidos, excepto en este caso Si Podemos Canarias, está a favor del proyecto y poderlo haber sacado después de 30 años. En política, si se quiere, se puede. Y eso es una premisa que no se cumple. Porque muchísimos políticos hoy en día dicen, bueno, estamos ya llegando al final de la legislatura, no hagas nada porque total, que el que venga apechugue. No. Nosotros estamos ahora tramitando modificaciones de crédito que serán para el siguiente grupo de gobierno, precisamente para la compra de guaguas de tiza de los próximos 2 años. Podría decir, bueno, ahí se queda, ¿para qué me voy a volver loco con esto? Hombre, y el trabajo en carretera pero no se hizo, claro, pero también ha quedado hecho para los que vengan, ¿no? Estamos dejando muchísimas cosas ya encaminadas, el plan director de innovación, el plan de movilidad sostenible de la isla, el circuito del motor, muchas de las obras de carretera, otras obras que tienen que ver con el tema de deporte. Incluso estos días estábamos tanteando pues la posible ubicación de un nuevo pabellón de deportes complementario de Santiago Martín, que ya se nos está quedando pequeño. Es decir, seguimos trabajando en el futuro para conseguir que quien entre en la siguiente legislatura, que esperamos ser nosotros, tenga el camino ya prácticamente marcado para poder trabajar y poder avanzar. No podemos perder más tiempo en Tenerife. Enrique, gracias por haber estado con nosotros. De nada. En los próximos días, semanas, te veremos frecuentemente por Mírame Canarias para compartir con los ciudadanos de Santa Cruz, de Tenerife y de Canarias, pues el proyecto de Enrique Arriaga y de Ciudadanos. Pero también quería darte las gracias porque cada vez que se te ha llamado, has estado. Sobre todo para contrastar información que necesitábamos saber, que sabíamos que era dura, que era complicada y que al final nos permitía el acceso a ella. Y también me gustaría darte las gracias por saber entender o valorar la capacidad que has tenido cuando se ha criticado cualquier cuestión relacionada con tu actividad
y la capacidad de encaje a la crítica. Eso dice mucho de un político que se lo juega todo en el trabajo y en la seriedad. Y mira, Enrique, en esta casa te hemos dado lo tuyo cuando te lo has merecido, pero si hay algo que es innegable, es tu capacidad de trabajo y la voluntad que has puesto. Tú eres un currante, un trabajador. Te has bregado como muy poco. Has hecho, en realidad eran 2 consejeros y parecían un puñado, parecían un puñado. Y es que en realidad, insisto, hay ganas de trabajo y tú lo has demostrado. Así que en nombre de Tenerife y de Canarias, gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vamos, señores, mañana más y ahora también. Gracias.